Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo poder reunirnos aquí para conversar un poquito acerca de la psicología, que es el tema que tanto nos apasiona a todas. Bueno, el tema de hoy va a ser las psicoterapias humanistas y existenciales. En la actualidad, la psicología es una ciencia que está tomando muchísima fuerza y recientemente he escuchado mucho acerca de este tipo de terapias, las humanistas y las existenciales. No sé si sabían que esta es la tercera fuerza de la psicología. Y bueno, alguno de los autores más representativos de esta es Rogers, Maslow, Peirce, Bern, entre otros. No sé, ustedes cuéntenme un poquito de qué han escuchado acerca de esta, de este tipo de psicoterapia. Bueno, yo he escuchado que esto de las psicoterapias humanistas existenciales asumen como la necesidad de que el cliente sea capaz de comprender su propia historia y de construir como un proyecto vital que lo guíe y lo confiera como como un sentido de existencia. Chévere. Tal vez alguien sabe qué es en sí la psicoterapia centrada en el cliente y cuál es el propósito de esta. Claro, por ejemplo, esta psicoterapia ha sido propuesta por Rogers, que quizás, y también quizás la más influyente y conocida entre las que sugieren dentro del modelo humanista. Aquí hace un énfasis en que el psicoterapeuta esté enfocado cómo funciona para entender la experiencia de un individuo, o en este caso que es el paciente, desde el punto de vista del mismo. El terapeuta tiene que valorar positivamente al cliente como persona en todos los aspectos de humanidad, mostrándose abierto y genuino. Esto es vital para ayudar a que el paciente se sienta aceptado y entender mejor sus propios sentimientos, esencialmente para ayudarles a volver a conectar con sus valores internos y el sentido de la propia valía. Por ejemplo, aquí también podemos defender que el propósito central de este enfoque es facilitar la tendencia hacia la autorrealización del paciente, ya que la autorrealización es la creencia de que todos los seres humanos persiguen lo que es mejor para ellos. Este tipo de terapia facilita el crecimiento personal y las relaciones de un individuo, por lo que les permiten explorar y utilizar sus propias fortalezas y la identidad personal. Aquí el terapeuta es centrado en la persona que va a ayudar a este proceso y proporcionar un apoyo vital. Aquí el enfoque terapéutico de Rogers enfatiza la actitud del terapeuta como elemento esencial del cambio. Y es por eso que aquí menciona como puntos importantes, que son la consideración positiva incondicional hacia el cliente, que es el terapeuta, no debe criticar frente a la valoración del paciente. También tenemos la empatía, que el terapeuta debe esforzarse para comprender la experiencia del cliente, y la autenticidad o congruencia, que el terapeuta debe ser completamente genuino. Y es eso lo que más o menos explica Rogers acerca de su propuesta. Qué interesante, me parece súper chévere esto que habla de la empatía y siento que en cualquier tipo de terapia la empatía es un punto clave para poder avanzar de manera positiva con nuestros pacientes. Chévere, ¿alguien más que tiene alguna pregunta, algo que quisiera aportar acerca de de estos tipos de terapia? Yo tengo una pregunta que es, ¿alguna vez han llegado al punto de tener un vacío existencial? Claro, claro que sí. Muchas de las veces, incluso en momentos que uno ni siquiera se lo imagina, podría decir, se podría llegar a un concepto de pérdida existencial o un vacío existencial. Por ejemplo, en este concepto podríamos hablar acerca de Frank, que es el concepto de la logoterapia. Es la pérdida del sentido en la vida, un vacío existencial, donde genera un número de neurosis, y estas neurosis generadas se denomina como logoterapia, neurosis no genes.
Esta frustración existencial parte del hecho de que el hombre, a diferencia del animal, no tiene instintos que le digan lo que tienen que hacer o lo que no tiene que hacer, o en este caso lo que se debía hacer o no se debía hacer, de acuerdo a las experiencias. Las consecuencias de lo mencionado, según Frank, son el conformismo, el sometimiento al poder y las neurosis ajenas debido a estos conflictos de conciencia, las colisiones de valor y la frustración existencial. Por ello es que consideramos que la labor del terapeuta en este enfoque es ayudar al paciente a encontrar o restablecer el sentido de su vida, el sentido que muchas de las veces se encuentra en el amor o el trabajo. El sentido de la vida debe concebirse en un sentido específico de una vida personal en situación concreta. Frank opina que en este sentido permite la realización del hombre conjuntamente con, como habías mencionado, con la autorrealización como la pirámide de Maslow. Y se encuentra en la entrega de una tarea o el amor a una persona, una entrega completa de la persona hacia algo que desea o algo que quiere concretar para su vida. Y mediante esto también me imagino que existen algunos tipos de terapias. Eh, no sé si tal vez tenga alguien conocimiento acerca de terapias corporales o algo existente. Sí, claro, yo he escuchado y leído bastante acerca, últimamente sobre todo acerca de terapias corporales. Dos que me llamaron muchísimo la atención son la bioenergética y el focusing, ¿ya? Entonces les voy a contar un poquito de qué se tratan estos tipos de terapias. Bueno, la bioenergética es una terapia que se basa en los conceptos como coraza muscular o análisis del carácter. Esta terapia se centra en aspectos corporales que propone ejercicios de esta índole para poner en manifiesto y superar bloqueos energéticos localizados en el cuerpo que podrían estar afectando como que a la parte psicológica de la persona. En sí, en la técnica terapéutica, se anunciaron atención en el trato con los pacientes más que en la actividad para las intervenciones de cualquier manifestación de carácter y no solo de palabra. Eh, Aquí podemos encontrar diferentes técnicas que se aplican en esta terapia. Algunas de estas técnicas son la respiración, técnicas de postura, expresión vocal, asentamiento, percepción del propio cuerpo. Estas técnicas se utilizan intencional y disciplinadamente, alternando el trabajo corporal con la comprensión verbal y orientándolos a un objetivo, se podría decir, totalizador, evitando su uso mecánico y compulsivo. Es algo mucho más como pensado y planificado. El fin de este tipo de terapia en específico es potenciar al máximo las funciones vitales corporales, como son la respiración, el movimiento, la expresión, de tal modo que se ayude al paciente a recuperar su primera naturaleza. Eso es básicamente como que lo que es la bioenergética. De ahí tenemos el focusing. Esta es una técnica y un proceso en el que se centra en el enfoque corporal. Requiere sobre todo prestar atención al cuerpo de un modo específico para que de esta manera aflore la sensación sentida y permitir que mediante esta terapia, por medio de símbolos como palabras, imágenes, logre la persona identificar los significados de lo que está sintiendo. Este proceso, esta terapia tiene como base 6 pasos principales. El primer paso es despejar un espacio. Este paso incluye la relajación corporal, la tensión corporal, el inventario de lo que aflora desde el cuerpo, crear un espacio simbólico sobre cada problema y encontrar una distancia entre ellos. Para esto es necesario escoger solo un tema a tratar en cada terapia de este tipo. El segundo paso es formar la sensación sentida, es decir, que el paciente se abra a sentir todo lo que aparezca como en su mente, manteniéndolo un cierto tiempo para poder tratarlo. De ahí el tercer paso es conseguir un asidero. Este paso es básicamente nombrar la sensación corporal. Este paso algunos filósofos o psicólogos lo denominan como la simbolización
y dentro de este paso se pueden utilizar imágenes, palabras o gestos para darle este nombre a la sensación corporal. Luego viene el paso de resonar. En este paso se comprueba el ajuste entre el símbolo y la sensación sentida, moviéndose reiteradamente entre el segundo y el tercer paso. Si se da el ajuste, hay señales corporales de ello. Dentro de estas señales corporales encontramos la relajación, la comodidad, algo positivo. De ahí viene el quinto paso y penúltimo paso, que es hacer preguntas, profundizar mucho más en en el significado de lo que la persona ha sentido. Y finalmente es el sexto paso, que ya termina la terapia. Y dentro de este paso se decide, es decidir en qué momento termina la terapia y entonces recibir. Aceptar todo lo que la persona ha sentido durante este proceso, agradecer, valorar los logros o incluso la conexión mismo y proteger todo lo que se obtuvo dentro de la terapia. Me parecen dos terapias bastante interesantes que son bastante dinámicas de aplicar en la consulta terapéutica. Eso. Qué chévere, Miri. La verdad, la información que nos diste es súper valiosa. Y ahora tengo una duda, no sé de dónde nace la teoría del análisis transaccional. Alguien, no sé si me puede explicar qué es y cómo lo aplicamos en la psicoterapia. Claro, a ver, te cuento también un poquito de esto. Esta teoría del análisis transaccional es una teoría que se planteó dentro del movimiento del que estamos hablando, que es el humanístico existencial, debido a la concepción que tiene del ser humano y cómo plantea la terapia. Este concepto se basa en el estado del yo, es decir, en un sistema de emociones, pensamientos que están acompañados con un conjunto de patrones afines a la conducta de los tres estados del yo. Entonces, ahorita para como comprender esto de la teoría de la teoría del análisis transaccional, primero es necesario comprender los tres estados del yo. El primer estado es el padre o estereopsique. Dentro de este estado del yo, es como la parte en la que el ser humano interioriza los modos de actuar, percibe la realidad gracias o como debido a la influencia de sus figuras paternas. Esta es la parte como más crítica y de protección del ser humano. De ahí está el segundo estado del yo, que es el adulto o neopsique. Dentro de este estado está la captación objetiva de la realidad, situándose en el aquí y en el ahora. Entonces podríamos decir que esta es como la parte más analítica y racional del ser humano. De ahí el tercer estado del yo es el niño o arqueopsique. Esta parte se basa más en los deseos, sentimientos e instintos de origen infantil del ser humano. Y también esta parte está mucho como que relacionada con la expresión de sentimientos, deseo, intuición y adaptaciones básicas del ser humano. De igual forma, este último estado del yo se relaciona con la parte como sumisa o rebelde del ser humano. Aquí se habla de una patología cuando alguno de estos tres estados del yo está excluida en una persona o cuando cierta como estado del yo contamina uno al otro, como por ejemplo cuando los contenidos de un estado del yo contaminan, por ejemplo, típicamente pasa que el padre contamina al adulto y esto es cuando existe un prejuicio o una opinión ya subjetiva. ¿Cómo lo aplicamos a la terapia? Hablamos de, por ejemplo, que la terapia transaccional siempre tiene que comenzar con un contrato, como con la parte adulta del ser humano. Por esto, para comenzar este tipo de terapia es necesario crear un acuerdo mutuo. Dentro de este tipo de terapia también es necesario que exista una retribución, generalmente es como en la parte económica es esta parte, de ahí es necesario que exista una competencia mutua y un objeto legal. Eso es básicamente como que
un resumen de lo que trata la teoría del psicoanálisis y también un poquito de cómo en la actualidad lo aplicamos a la psicoterapia. Qué chévere, hablando de psicoterapias, tengo entendido que el psicodrama también puede utilizarse en la misma. ¿Alguien me puede explicar cómo las personas se benefician del mismo? Claro, yo te puedo explicar que esto del psicodrama es un método de acción y a menudo es utilizado como psicoterapia en el cual los clientes o pacientes usan una dramatización espontánea con juegos de roles y presentaciones dramáticas con el fin de investigar y conocer sus vidas. Esta sesión inicia como un espacio para el caldeamiento que le llaman, que es un tiempo para permitir que la creatividad sea posible. Entonces, en un tiempo para poder crear un clima de seguridad, de confianza que le permita entrar en contacto consigo mismo y prepararse para la acción. Esto del caldeamiento puede facilitarse a través de juegos creativos de la acción o a través de la palabra. Eh, Esto de la expresión distintiva que permite que ayuda que vaya surgiendo un tema sobre el cual profundizar. Eh, Aquí se da como un grupo de terapia de psicodrama bajo la dirección de un psicodramista autorizado que recrea las situaciones pasadas o los procesos mentales internos de la vida real, representándolos en un tiempo presente. Después, los participantes tienen la oportunidad de evaluar su comportamiento, reflexionar sobre cómo se juega el incidente pasado en el presente y comprender más a fondo sus situaciones particulares de la vida de cada paciente. También he investigado un poco y varios estudios han demostrado que puede ser beneficioso para quienes son diagnosticados con estados de ánimo como trastornos de personalidad o trastornos de la alimentación que se enfrentan a problemas de identidad o autoimagen negativa, perdón, ya que esta técnica puede proporcionar a las personas un tratamiento como un espacio personal y un formato seguro para comunicar el dolor y desafíos enfrentados. Y justamente a medida que íbamos hablando, también encontré un punto de unión, podría decirse, de acuerdo a la propuesta de Frank que les había mencionado anteriormente, que es una propia condición de encargar nuestra, por decirlo así, la triada trágica de la existencia entre dolor, muerte y culpa. Y también les quería mencionar que existe la biblioterapia, que es una sugerencia de lecturas relevantes, de acuerdo como dijo Emily también, que se puede hacer una terapia mediante las lecturas, mediante el movimiento corporal, y que se realizan lecturas relevantes al momento de afrontar la problemática con el paciente. También existe el cuestionamiento por medio de las preguntas para que el paciente por sí solo vaya interpretando su problema. También la de reflexión, que es un entrenamiento para no prestar atención, por decirlo, a un síntoma inadecuado. La intervención paradójica, que es la que se invita al paciente a intensificar su síntoma, con lo que se cambia el sentido de la aparición, por ejemplo, podría decirse de lo más difícil a lo más fácil. Pero según también tengo entendido, es que existen algunos bloqueos para alcanzar esta plena integración. ¿Alguien puede explicarme de qué trata o cómo estos síntomas podrían manifestarse en una persona? Claro, los bloqueos, según Fritz, que impiden alcanzar una plena integración son de 4 tipos. El primero es la retroflexión, que se refiere a que una función dirigida desde la persona hacia el mundo cambia de dirección y se dirige a la propia persona, y un ejemplo de esto puede ser el narcisismo. El segundo es la desensibilización, que se refiere a la pérdida o disminución del impacto sensorial en uno mismo, que como ejemplo se pueden tomar áreas ciegas, embotamiento sensorial, la frigidez. El tercero es la introyección, que consiste en incorporar dentro de nosotros algo que en la realidad está fuera y es diferente a nosotros. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, fallece el padre de una persona y a partir de ese momento se comienza a parecer más a él, a actuar igual que su padre, a vestir la misma ropa, entre otros. Y por último está la proyección, que es cuando la persona atribuye a otros los atributos que rechaza o teme de sí mismo.
Súper chévere todo lo que han comentado todas. Ahora, no sé si han escuchado ustedes acerca de Maslow. ¿Alguien tiene claro en qué se centra y por qué su movimiento es considerado súper importante en esto de la psicología? Claro que sí, yo misma te puedo ayudar. Maslow básicamente se centra en las personas humanamente excepcionales y su planteamiento es importante porque tiene una visión positiva de la humanidad que muestra lo que el hombre puede llegar a ser. Entonces, en otras palabras, su concepto central es la autorrealización. ¿Y qué significa la autorrealización? La obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores. Para que puedan entender mejor, Maslow jerarquiza las necesidades, afirmando que una vez que se satisfacen las inferiores, aparecen las superiores. Así, una vez que se van satisfaciendo las necesidades fisiológicas de seguridad, de pertenencia, de estima, el hombre se abre a las necesidades de desarrollo o de autorrealización. Me parece importante mencionar que el proceso que lleva a la autorrealización culmina en lo que Maslow llama experiencia cum, experiencias que para él son perfectamente naturales y nos enseñan sobre el funcionamiento humano maduro y sano. Qué chévere todo lo que hemos conversado en este espacio. Ahora creo que una pregunta como para finalizar sería, ¿cuál creen que es en sí la labor de un terapeuta ante una crisis existencial? Justamente como había mencionado hace rato, cuando las personas estamos en ese momento de la crisis existencial, la labor de un terapeuta es ayudar a que el paciente pueda encontrar o establecer el sentido de vida mediante un trabajo o algo que desea, el amor hacia una persona, el entregar un trabajo. Por ejemplo, ahora en la universidad, cuando tenemos que entregar algunos trabajos, nos ponemos en el sentido de que, ¿y ahora qué hago? Pero al momento de entregarlo ya nos sentimos, no encontramos sentido porque le estamos entregando el trabajo por algo que vamos a conseguir más adelante, podría decirse, una nota. Entonces, debe concebirse en cuanto a un sentido de una vida personal, en una situación concreta. Incluso Frank opina que en ese sentido permite la realización del hombre, como había mencionado hace un momento, llegar a la autorrealización mediante la pirámide de Maslow, contrastando las necesidades de acuerdo a los objetivos que una persona plantea. Y también se centra, por decirlo así, en el objetivo de cada persona, en la meta en la que nos hemos planteado llegar. Entonces, esta sería la labor más importante del terapeuta, encontrar o ayudar al paciente el sentido de vida que se ha perdido por diferentes razones o motivos. Chévere, muchísimas gracias, chicas, por compartirnos su tiempo y todo su conocimiento en este espacio. Creo que todos estamos de acuerdo que la psicología es una ciencia apasionante y que las psicoterapias humanistas y existenciales son bastante interesantes y creo que útiles al momento de nosotros realizar la psicoterapia. Les agradezco muchísimo por su tiempo y ya estamos hablando. Muchísimas gracias. Gracias.